Hoy vamos a hablar acerca de los tiempos proféticos o las santas convocaciones que Dios tiene para su pueblo. Como lo hemos dicho anteriormente, no estamos hablando de fiestas judías porque no lo son. Son temporadas proféticas que Dios tiene preparadas para anunciar su obra. Amén. Su obra sobre su pueblo, sobre la humanidad también, porque estamos hablando del plan eterno de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros las atendamos, debido a que dice la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, ¿verdad? No hace falta que yo te explique lo que ya tú tienes que saber, que es acerca de los tiempos proféticos que Dios ha dispuesto en su sola potestad. Entonces, el apóstol Pablo escribe que el pueblo de Dios no debe de ignorar los tiempos proféticos. Cuando habla de tiempos y ocasiones, no está hablando solamente de los años, si es el cronos, cuando usa aquí tiempos, utiliza la palabra cronos, pero cuando utiliza ocasiones, utiliza la palabra kairos, que significa un tiempo profético o un momento específico donde Dios hace algo. Entonces, Dios ha dado una revelación bastante amplia, vasta, de lo que Él va a hacer, de su obra perfecta en, digamos, para con su pueblo. Y cuando digo su pueblo, pues me refiero tanto al pueblo de Israel como una primicia, un primogénito en la revelación de la palabra, que Dios le da al pueblo de Israel esa primicia, lo toma como un primogénito, para que después, a través de Israel, las naciones puedan conocer al Mesías, puedan conocer a Jesucristo. Amén. Y porque dice el profeta Isaías, te he puesto por luz a las naciones. O sea, a través de Israel Dios iba a iluminar por medio de la palabra de Dios a su pueblo, bueno, a todo el pueblo que él ya tenía predestinado en las naciones, aún con los gentiles. Ahora, vamos a ver cómo es el diseño del tiempo en la creación, porque los Moadim habla de tiempos. Entonces, primero debemos de recordar que Dios habita en la eternidad. La Biblia es muy clara al decir que Él es un Dios de eternidad a eternidad. Entonces, en el Salmo número 90, Moisés dice, tú nos has sido refugio de generación en generación. Otra traducción dice de eternidad a eternidad. El Salmo 103, verso 17, dice de la siguiente manera, mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, cuando hablamos de eternidad nos referimos a la palabra hebrea olam, del Strong H5956, que es propiamente algo que está escondido, es decir, un punto que desaparece, es decir, tan lejano que desaparece, o sea, que no se puede ver. Estamos hablando de una perspectiva, digamos, así como cuando alguien va caminando o va transitando una carretera, llega un momento donde tú lo dejas de ver, porque deja de poderse ver ese espectro o tú lo dejas de ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha desaparecido del espacio-tiempo donde tú te encuentras. Entonces, esta versión, la que acabo de leer, es la Biblia de las Américas. Él es misericordia, es de eternidad a eternidad. Entonces, Dios habita en la eternidad, pero cuando Él decide hacer todas las cosas, es decir, las cosas creadas, si nos vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, vamos a poder entender esto. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero cuando dice principio, no se refiere a la palabra eternidad,
porque la eternidad no tiene principio y no tiene fin. Entonces, cuando Dios hace la creación física, hizo los cielos y la tierra, entonces hubo un principio, es decir, que esta eternidad, Dios le puso una pausa, ¿sí? Y comenzó la dimensión de espacio-tiempo, ¿ok? ¿Por qué? Porque Él hizo los cielos y la tierra. Entonces, comienza una dimensión nueva. No fue en el principio de la eternidad, sino que en la eternidad Dios existía, pero cuando Él decide comenzar a hacer algo, comenzar la creación, en la versión de la Torá de Rashi dice, en el principio del crear de Dios, Dios hizo los cielos y la tierra, es decir, cuando Dios comenzó a crear o comenzó su creación, ¿sí? Ese es el principio, no el principio de la eternidad porque no existe, ¿sí? Está en Dios. Entonces, cuando Dios comenzó a crear las cosas, Él hizo los cielos y la tierra, Él creó la dimensión espacio-tiempo. Esto es explicado desde el punto de vista de la física, física cuántica, que es la dimensión espacio-tiempo, para nosotros llamado el mundo natural o mundo físico. Entonces, esta creación física o esta creación natural o material, recuerden la clase del mundo espiritual, el mundo natural. Cuando Dios creó el mundo natural o físico, ¿sí? Digamos que la eternidad que para esta creación física está en pausa. Entonces podemos ver de eternidad, la eternidad pasada, teológicamente hablando. En la teología se va a ver desde esa perspectiva la eternidad pasada versus la eternidad futura. ¿Por qué? Porque en esta pausa de eternidad pasada versus eternidad futura está la dimensión de espacio-tiempo. En esta dimensión de espacio-tiempo, la eternidad quedó antes y quedó después. Entonces vemos que Jesús se presenta con Juan en el libro de Apocalipsis y dice, yo soy el Aleph y la Vav. O sea, yo soy el alfa y el omega, hablamos en hebreo y en griego, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, la explicación. Soy desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Entonces, esta temporalidad o esta dimensión espacio-tiempo quedó determinada por las lumbreras mayores, ¿sí? Y la lumbrera mayor y la menor. O sea, aquí me equivoqué, este plural ya no era y este tampoco. Eran las lumbreras mayor y menor. Una disculpa. Pero esta temporalidad quedó sujeta al movimiento y a las señales de la lumbrera mayor y la lumbrera menor, que es el sol y la luna, y también a las estrellas. En el día cuarto Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. Versículo, bueno, ahorita voy a ir al versículo. Dentro de esta temporalidad, espacio-tiempo, que es decir, el cronos, están los días, los meses y los años. ¿Sí? Porque así lo dijo la palabra de Dios. Además, en este tiempo está marcado por ciclos o estaciones, tanto en lo natural como en lo espiritual. Génesis capítulo 1, verso 14 al 18 dice, entonces dijo Dios, aparezcan luces en el cielo, o sea, las lumbreras, para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. Que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra, y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche, para separar la luz de la oscuridad, y vio Dios que esto era bueno. Ahora, es importante que nosotros sepamos que cuando dice aquí señales, se está refiriendo, ¿sí? Señales a la palabra hebrea ot, que significa una señal portentosa. Amén. Entonces, dice que sirvan para señales, o sea, para dar advertencias, como una bandera, como un prodigio, como un augurio, o sea, que puedan servir como una señal de lo que ha de venir. No estoy hablando de la cuestión babilónica de de hablar del futuro, el predecir el futuro, ¿sí? Por medio de las estrellas, no. Sino estoy hablando desde la perspectiva bíblica que Dios establece aquí
y que desde Génesis hasta Samuel, los primeros profetas, ¿sí? Siendo considerado Abraham uno de los primeros, Enoc otro de los primeros, van a tener el título de, no van a ser profetas, sino van a ser videntes. Videntes viene de la palabra hebrea, roa, que significa el que vigila o el que sabe leer las estrellas. No estoy hablando del zodiaco babilónico, no estoy hablando de los astrólogos, sino estoy hablando del que sabe entender los tiempos que Dios marcó en las señales de los cielos, ¿sí? O que entiende las señales de los cielos para poder saber los tiempos de Dios. Amén. Un ejemplo muy claro lo vamos a ver en Abraham, cuando Dios le dice, cuenta las estrellas. Muchos piensan que solamente le dijo, cuenta las estrellas, como una manera de explicarle que Israel iba a ser muy numeroso. No, sino que le está diciendo es, mira los tiempos, o sea, ve los tiempos que acontecerán y que están escritos en la eternidad para que se cumplan. Y después en ese mismo capítulo de Génesis 15, Dios le dice, entonces ya que viste los siglos, te voy a explicar que pasarán 4 siglos, ¿sí? 400 años, esclavos en una tierra de los amorreos, y yo los voy a visitar. O sea, Dios le está mostrando a Abraham el plan profético para Israel que está escrito en los cielos. La Biblia dice en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Anuncia como un prodigio, como una señal de lo que vendrá de parte de Dios. Entonces, no estamos poniendo nuestra mirada en las estrellas, ni creemos que las estrellas son las que determinan el futuro, por supuesto que no, sino que bíblicamente hay una astronomía bíblica con M, astronomía bíblica, que marca tiempos y que da señales a los entendidos, ¿sí? Los entendidos son los que saben los tiempos de Dios. Por eso decía, no es casualidad que a los primeros profetas, desde Génesis hasta Samuel, se les llamaba Roá, que significa el vidente, el que ve, el que sabe leer las estrellas, y después se les puso Nabi, que es el profeta, el que habla inspirado. Entonces, si tienen alguna pregunta, acuérdense, anótenla y al final, con mucho gusto, la contestamos. Dios hizo 2 grandes luces, la más grande que gobernará el día, el sol, y la más pequeña que gobernará la noche, la luna. Amén. Entonces, cuando hablamos de estaciones aquí, estamos hablando de una palabra que es con la que comencé la presentación, que es Moadim. Cuando dice que sí marquen las estaciones, fíjense, estas estaciones son físicas, pero también son espirituales. Cuando dice aquí en el original estaciones, está refiriéndose a la palabra Moed. Moed es en singular, Moadim plural. Moed significa tiempo fijo o temporada, específicamente convocación, o se traduce como festival. Marquen los festivales. Primero van a marcar los festivales de Dios o las santas convocaciones de Dios y después van a marcar los días, los meses y los años. ¿Ok? Entonces, las estrellas, las luces, el sol, la luna y las estrellas van a ser señales para que marquen los tiempos proféticos de Dios, que son las Moed. Y Moed son las convenciones anuales o santas convocaciones que año con año el Señor establece. Por eso siempre he dicho, no son fiestas judías, sino son convocaciones de Dios que las estableció desde la creación, desde antes de la ley de Moisés, desde antes del propio Israel. Entonces, es una santa convocación. ¿Qué va a marcar las santas convocaciones o las fiestas proféticas? Los tiempos que marcan el sol y la luna y las estrellas. ¿Ok? Espero esté quedando claro y si no, ahorita me hacen saber. Ahora, este tiempo está determinado, o sea, el tiempo que Dios establece en la dimensión de espacio-tiempo de la creación física, va a estar determinado entonces por el movimiento de la luna y del sol. El calendario bíblico,
vuelvo a poner aquí bíblico porque no es de Israel, es bíblico, es solilunar, es decir, que está determinado por el movimiento de la luna y del sol. Nosotros tenemos un calendario gregoriano que es un calendario solar, ¿ok? Está marcado el tiempo a partir del movimiento del sol o del ciclo solar. Por eso nuestros días comienzan, digamos, a la medianoche y terminan pues, a la medianoche. Pero vamos a comenzar nosotros con la mañana, o sea, estamos en la noche, 6 horas de noche, para que a las 6 de la mañana salga el sol y decimos es la mañana, el mediodía, ¿verdad? Es la mitad del día, o sea, las 12 del día. Y después vamos a venir en un declive del día hacia la tarde y luego la noche. Pero en el contexto bíblico, el día no comienza con el sol, sino comienza, o sea, no comienza cuando el sol sale, sino cuando el sol se pone. Es decir, como a las 6 de la tarde, más o menos, obviamente, pero más o menos comienza a las 6 de la tarde cuando el sol se pone y la luna aparece. Por eso vas a leer en el Génesis capítulo 1 que siempre dice, y fue la tarde y la mañana. No dice fue la mañana y la tarde como nosotros lo haríamos, sino dice y fue la tarde y la mañana, porque está hablando de cómo se medía el tiempo. Primero lo marcaba la luna, es decir, la luna aparecía para marcar que el sol había desaparecido. Entonces, por eso es importante entender cómo Dios establece que el sol y la luna marcarían tiempos, primero en lo natural o en lo espiritual. O sea, toda verdad es paralela, tanto es en lo espiritual como es en lo natural, entonces marcarían esos tiempos. Aquí vemos una ilustración donde vemos cómo el sol y la luna van a establecer el día y la noche. Obviamente tú sabes que la Tierra tiene algunos movimientos, no son dos, son más, pero para fines prácticos vamos a ver ahorita dos, que en el de rotación, que gira sobre su propio eje, entonces va a tener lo que es la noche, o sea, vamos a comenzar cuando acaba, el sol se pone, comienza la noche y después viene el día. Eso fue la tarde y la mañana, el día 1, el día 2, el día 3. Amén. Pero esto mismo va a ir determinando las estaciones, los meses, los días y los años. Entonces, va girando noche y día, noche y día, noche y día, pero la Tierra va a girar para poder pasar por estaciones. En este caso hablamos de 4 estaciones. La primera sería en lo que es, bueno, aquí está esta ilustración, se refiere al hemisferio sur. Si tú te diste cuenta, aquí dice equinoccio de otoño el 21 de marzo, porque así es como lo ven del Ecuador para abajo. Acuérdate, el Ecuador es la línea que divide a la Tierra a la mitad, como si fuera una naranja partida por la mitad. Y hacia abajo, de esa línea llamada Ecuador, hacia abajo, el tiempo, digamos, es al revés. Porque para ellos, cuando nosotros es primavera, ellos tienen el equinoccio de otoño. Cuando ahorita, por ejemplo, ellos están en primavera, ¿sí? Pero nosotros ya estamos en el equinoccio de otoño, que sería 21 de septiembre. Y es más, allá le llaman septiembre, o sea, le quitan la P, como que no la pronuncia, ¿sale? Entonces, para nosotros el 21 de marzo es el equinoccio de primavera. Para el hemisferio sur es el equinoccio de otoño. Entonces, después viene el solsticio de invierno, que para nosotros es el verano. Después va a venir lo que es el equinoccio de otoño para nosotros, que es en septiembre. Y para terminar con el solsticio de verano, o sea, solsticio de invierno o de verano y solsticio de verano, o sea, está invertido. Ahorita te voy a poner una imagen de acuerdo a nuestro hemisferio. Entonces, tenemos aquí lo que es el invierno, lo que es el equinoccio de primavera, 21 de marzo para nosotros, aquí ya está correcto, ¿sí? Luego vamos a tener lo que es el solsticio de verano, comienza el verano, el 21 de junio. Vamos a tener el equinoccio de otoño, que es el 21 de septiembre, para regresar a lo que es el invierno, el solsticio de invierno, el 21 de diciembre. Todo esto está marcando tiempos por el sol
y por la luna. La luna es el satélite que va a girar alrededor de nuestro planeta más o menos en 28, 29 días. Amén. Es el ciclo lunar. Ahora, equinoccio es cuando el día va a durar lo mismo que la noche, es decir, 12 y 12. Siempre hemos pensado quizá que todos los días son de 12 y 12 y no es cierto. No todos los días son de 12 y 12. Cuando la Tierra está a partir de este punto, el día y la noche es igual. Por eso equinoccio significa el mismo valor. ¿Sí? O sea, equivale lo mismo el día que la noche. Duran 12 horas. El 21 de marzo, el día dura exactamente lo mismo que la noche, el equinoccio de primavera. De ahí, el día se va haciendo más largo, más largo, más largo y la noche más corta. Por eso se nos dijo que el horario de verano, ¿por qué? Porque los días de este periodo hasta este periodo, ¿sí? Hasta aquí, hasta junio, los días duran más que la noche. De tal manera que el 21 de junio, que es el solsticio de verano, solsticio es que es más largo una cosa que otra. Es decir, aquí es más largo el día que la noche. El 21 de junio va a ser el día más largo del año. La luz del sol va a durar más que todo el año. A partir de ese momento, el día va a decrecer, es decir, que la duración del día va a ir menguando hasta llegar al equinoccio de otoño, donde otra vez el día y la noche vuelven a durar exactamente lo mismo, el 21 de septiembre aproximadamente, para que regresemos a que la noche sea la más larga que el día. Por eso, en este periodo, los días, ¿sí?, van siendo más cortos, hasta que la noche más larga la vamos a encontrar el 21 de diciembre. Va a ser la noche más larga del año. El día más largo, el 21 de junio, la noche más larga, el 21 de diciembre. Para que entonces la noche empiece otra vez a decrecer, el día empieza a crecer hasta que llegamos al punto de equilibrio. Esto es lo que marcan el sol, la luna y las estrellas. Son los tiempos y las estaciones, los meses, los días y los años. Entonces, solsticio, ya lo dije, es cuando uno dura más que otro. ¿Sí? Entonces, dependiendo el hemisferio y dependiendo qué solsticio sea, pues el sol va a durar, el día va a ser más largo o la noche va a ser más larga. ¿Ok? Entonces, ya vimos aquí cómo es que funciona día, noche, verano, primavera, etcétera. Amén. Son 4 estaciones. En el hemisferio sur es invertido. ¿Ok? Este pasa para acá, este pasa para acá, este para acá y este para acá. Ya lo vimos en la imagen que les había puesto al principio, que mientras aquí es primavera, acá va a ser otoño para nosotros, pero en el hemisferio sur, acá es otoño y aquí es primavera. Ahorita en Argentina, por ejemplo, es primavera, acaba de entrar la primavera. ¿Sí? Entonces, del Ecuador para abajo es al revés. Ahora, dice el Salmo 19, los cielos proclaman, es decir, del hebreo shafar, señalar como marca o registro. ¿Sí? Como una marca, como registro, es decir, van a enumerar, van a contar, van a enumerar 1, 2, 3, 4. Entonces ahí nos está hablando ya de algo bien interesante, que es la enumeración de los tiempos. Es decir, la manifestación de la gloria de Dios en medio de los tiempos. Un tiempo cronos, porque el tiempo cronos es el que se puede contar. La gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Cuando habla de anunciar, en el hebreo es nagad, que significa manifestar o anunciar, o sea, que va a hablar de lo que está pasando o de lo que vendrá. Repito, no estamos nosotros creyendo en las estrellas, ni oramos a las estrellas, ni creemos es que si hay eclipse entonces es peligroso para las mujeres embarazadas o eso o otro, no. Pero sí los cielos, fíjate, cuando habla de los cielos habla de Shamayim. Cuando dice Shamayim se refiere a los cielos de la bóveda celeste. Pero cuando habla de la expansión habla de la raquia.
habla lo que miras aquí en el firmamento, ¿sí? Es tremendo, es poderoso esto, y no voy a ahondar en estas dos palabras, que es Shamayim y Raquia, porque es poderosísimo. O sea, está desde Génesis 1, de la expansión, y habla de los cielos, son dos cosas diferentes, pero dice que todos los cielos, primero, segundo y tercer cielo, pero en este caso primero y segundo, van a anunciar la obra de Dios, que está marcado un tiempo profético, donde la obra de Dios, ¿sí? La obra de sus manos está ya escrita. El Salmo 139 dice, todo lo escribiste en tu libro y todo se cumplió. Amén. Entonces, un día transmite el mensaje a otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. ¿Ok? Ahora, fíjense, Israel como administrador de la revelación de los tiempos. Por eso dije, no son las fiestas de judías, son administradores de los tiempos proféticos de Dios, ¿sí? Mientras el Mesías fuera revelado. Entonces, Dios escogió a Israel para que fuese administrador de los pactos y las promesas, según Efesios capítulo 2. Efesios 2 dice que Israel era partícipe, era el que tenía los pactos y las promesas, pero que en Cristo, el Mesías, nosotros que no éramos judíos o que no éramos israelitas, participábamos de ello, pero en Cristo ya podemos participar. Entonces, esos pactos y promesas fueron dadas a Israel para que él fuera administrador, como un primogénito, mientras el Mesías fuera manifestado en carne. Por ello, Dios estableció con Abraham su revelación de los tiempos proféticos dados a Israel para hacer luz a las naciones. Acuérdense, te he puesto por pacto al pueblo, por luz a las naciones, dice Isaías. Entonces, lo puso por señal a las naciones, como luz. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Esa profecía primero fue dada a Israel. Nosotros la tomamos como un rema, una revelación personal, particular para nosotros, para el llamado, para hacer la obra de Dios, pero principalmente, históricamente, fue dada a Israel. Y Isaías 60 dice que levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. ¿Para qué? Para hacer luz a las naciones. Entonces, Israel es una señal viviente del tiempo de Dios a la humanidad. Ahora, así encontramos que el diseño de las estaciones o las Moadim les fueron dadas a Israel mientras la plenitud de los gentiles fuera redimida en el Mesías. Mientras la plenitud de los gentiles no se cumpliera, Israel solamente era administrador. ¿Ok? Entonces, repito, las Moadim no son fiestas judías, son temporadas proféticas que anuncian el plan de revelación, manifestación y consumación de la obra del Mesías a la humanidad a través de Israel, porque recordemos que la salvación proviene de los judíos. Entonces, las Moadim no son fiestas judías, por eso no te preocupes, no soy alguien que esté buscando judaizar, sino entender el tiempo profético y la revelación profética que Dios dejó para nosotros, porque ahora somos un solo cuerpo con Israel, somos un pueblo. No tenemos que seguir los rituales del judaísmo, es otra cosa el judaísmo, una cosa es el judaísmo y otra cosa es la revelación de Dios. El judaísmo devino de cuando ellos dejan de tener templo, en la destrucción del templo en el año 70, y se levanta Akiva como el portador de toda la revelación, como alguien que emprendió un nuevo movimiento para tratar de mantener la fe de los judíos profesantes. Y entonces viene todo un movimiento rabínico y viene ahí el surgimiento de lo que se conoce ahora como el judaísmo. Y la parte más radical es la parte ortodoxa, ¿verdad? Los ortodoxos o los hasídicos, que son los santos, los que buscan mantenerse en la fe de la Torá, pero con base en mucho, digamos, una liturgia del judaísmo. ¿Sí? La Torá es el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, llamados ley o Pentateuco, pero el judaísmo es todo el ritual que los rabinos han determinado para sustituir lo que se hacía en el templo.
Acuérdate, ahora no tienen templo, entonces muchas cosas no las pueden llevar a cabo, pero cambiaron muchas cosas para que ahora sin templo lo puedan llevar a cabo, ¿ok? Lo puedan hacer, ¿ok? Entonces, no hay problema, no te preocupes, no estamos judaizando. Fíjate, Dios pone los tiempos escritos en la bóveda celeste, porque hay una eternidad pasada, hay una eternidad futura, pero mientras está esta creación, mientras volvamos a entrar a la eternidad a través de la eternidad futura en Cristo, Dios estableció en los cielos las Moadim, que van a servir de señales. Ahora tú vas a preguntarte, bueno, pastor, si tú dijiste que no estamos hablando de una perspectiva babilónica, ¿por qué tienes aquí al zodiaco? Porque déjame decirte que la Biblia habla de que el zodiaco fue creado por Dios, no por Babilonia. Babilonia lo único que hizo fue desvirtuar en la Torre de Babel el diseño original. El diseño original es el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero, sí, es importante que tú sepas que Dios estableció el zodiaco como un mensaje cifrado de tiempos, mensaje cifrado de tiempos, de tal manera que cada uno de estos, le llaman signos, pero estas, digamos, nombres del zodiaco, ¿sí? Están haciendo referencia, uno, a los 12 meses del año, número dos, a las 12 tribus de Israel. Y dentro de esto que está marcado aquí, también habla de acontecimientos. Vas a darte cuenta que Jesús vino a nacer en un momento específico, porque estos son tiempos, amén. No son quien determina nuestro futuro, para nada. Eso es babilónico, eso es diabólico. Solamente que Dios estableció este tiempo, amén. Entonces, Jesús vino a nacer y nace justamente en un momento específico de todos estos. Ahora, fíjate, el mes de Nisan, que es lo que es el primer mes del calendario bíblico, Nisan va a ser con Aries, es decir, va a ser por abril, marzo, abril, y va a estar la tribu de Judá. Después va a estar Iyar, que es el segundo mes, y va a estar Tauro, que es Isaacar. Después Shiván, que es Géminis. Géminis significa los gemelos, y esto hace referencia a Jacob y a Esaú. Zabulón. Luego viene Tamuz, la Biblia habla en Ezequiel que endechaban a Tamuz. Eso significa que lo hacían en el mes de junio, por ahí de junio, mayo, junio, que es Cáncer, que es el cangrejo. Y está la tribu de Rubén. Luego Av, que es Leo o el león, ¿sí? Y está Shimón, que es la tribu de Simeón. Elul, que es el sexto mes. Está la tribu de Virgo, que anuncia a la Virgen. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua. Perdón, Emanuel. Llamará su nombre Emanuel. Entonces, la Virgen anuncia el nacimiento. Ahora, aquí vas a darte, por ejemplo, aquí podemos remontarnos a Apocalipsis capítulo 12, que habla de una mujer que va a dar a luz un hijo y que hay un dragón que lo va a devorar. Hace 2 años, no, hace como 4 años, hubo un eclipse en donde en la constelación de Virgo se cumplió Apocalipsis 12. ¿Sí? Eso lo explicamos ese año, fue algo poderoso, porque se cumplió literalmente la constelación de Virgo quedó arriba del sol, revestida del sol, la luna estaba en la posición abajo y, un favor, si no rayan, gracias, se veía en la posición de abajo y entonces se podía ver el cumplimiento de Apocalipsis 12. Ahí es la tribu de Gad. Luego viene Tisri, que es el mes séptimo para Libra, ¿ok? Que es Efraín. Luego viene Hezbán,
que es el mes octavo, que es Escorpio, y viene Manasés. Luego Kislev, o Kislev, que es Sagitario, que es el arquero. Y viene Benjamín. Acuérdate que Benjamín fue bueno, ahorita ya no os voy a decir esto, pero Tebet, que es Capricornio, que es el carnero. Y Dan, o sea, viene la tribu de Dan. Luego viene Shvat, que es Acuario, que es la tribu de Aser. Y luego terminamos con Adar, que es la tribu es la constelación de Piscis, y lo que es Neftalí. ¿Ok? Entonces, esto es interesante. ¿Por qué? Porque no fue dado con base en Babilonia, sino que esto solamente anuncia lo que Dios dio a Israel, o el plan de redención que viene primero por Israel y después hacia todas las naciones. ¿Ok? Ahora, solo como un dato, digamos, cultural, los nombres hebreos originales son estos, ¿sí? Abib, Sib, Yerash, cuarto Yerash, quinto Yerash, sexto Yerash, Etanim, Bul, noveno Yerash, Yerash, o sea, son los meses originales en hebreo, y después de que vienen de Babilonia, le toman los nombres babilónicos, porque en babilonio, o en la tierra, perdón, en arameo, perdón, en caldeo, ellos tienen el mes de Nisan como Nisanu. Entonces, los judíos toman los meses o los nombres de los babilónicos, y por eso es que ahora tenemos estos meses o estos nombres, ¿ok? Aquí tenemos la duración, que generalmente va siempre de 30 a 29, 30 a 29, 30 a 29, ¿ok? Excepto estos dos, que varían según si es año, digamos, un año añadido, o sea, se añade un mes, que es el segundo de Adar, que sería cada 3 años, que es nuestro año bisiesto, para ellos sería cada 3 años, para que tengamos el año de 365 días. Entonces aquí corresponde Nisan, marzo, abril, abril, mayo, lo que es Iyar, mayo, junio, etcétera. Ahorita estamos en el mes de Tishri. El viernes pasado, a las 6 de la tarde, entró lo que es el primero de Tishri, que fue el Yom Teruah, que generalmente cae en agosto, septiembre. Esta vez cayó en septiembre y coincidió con el equinoccio de otoño. Esto es algo poderoso. Luego viene Tishri, que es perdón, me equivoqué aquí. Es Tishri, es septiembre, octubre, perdón. ¿Sí? Y cayó en 21 de septiembre, que es algo bien, bien interesante porque se alineó con el sol, con el equinoccio de otoño. O sea, que está marcando algo bien poderoso proféticamente y escatológicamente. O sea, ya después, o sea, cuando hablo proféticamente me refiero tanto a lo que Jesús habló en Mateo 24, Mateo 25, de las señales, primero con Israel y después para la iglesia. O sea, la iglesia de Israel es parte están dentro del plan, y esto anuncia la venida del Mesías o de Cristo, ¿sale? O sea, está muy marcado, por eso año 2020 es año muy, muy profético, porque los acontecimientos de la escatología, amados, es la rama de la teología que estudia los acontecimientos futuros o proféticos del futuro, lo que va a pasar. Entonces, bien interesante lo que pasó este año, lo que está pasando. Luego viene Marjesván, ¿sí? Que bueno, dicen Marjesván o Jesván. Marjesván porque les llaman un mes de amargura, porque no hay festividad. La festividad más fuerte se va a dar en el mes de Tishri, que es el primero, que es la fiesta de las trompetas, el día 10, que es el día del perdón o Yom Kippur, y el día 14 del mes de Tishri, que es la fiesta más importante, que es la de los tabernáculos. Es la fiesta de gozo, que habla de que estaremos por siempre con nuestro Dios, estaremos por siempre con el Mesías, ¿sí? Y nada nos podrá separar de él, con Cristo Jesús. Hablo Mesías en hebreo, Cristo en griego, ¿sale? Entonces, luego viene Kislev, que cae entre noviembre y diciembre. Aquí tenemos una festividad añadida, que no es de las que están en Levítico 23, sino que está añadida, que es la de la dedicación o Hanukkah. Luego viene Tebet en diciembre, enero. Luego Shvat, que es en enero, febrero. Y luego Adar, donde tenemos otra festividad añadida, que es Purim, ¿sí? Cuando hablamos de Esther y la fiesta de Purim, ¿ok? Ahora,
Fíjate cómo está todo marcado en el diseño que Dios le dio a Israel. Esto no es una batería que se está por terminar. Este es el tabernáculo. El tabernáculo de Moisés. Dios estableció que aún dentro del tabernáculo se marcara, fíjate, se estableciera un paralelismo de lo que había en el cielo en la tierra, para establecer que Israel era luz a las naciones, pero también que era un reloj profético, ¿sí? Era un reloj profético. Entonces, la revelación del tabernáculo apuntaba a la revelación de los tiempos para la manifestación del Mesías. Es decir, nadie podía acercarse a Dios si no era a través de los sacerdotes, que eran estos, ¿sí? Pero específicamente Moisés, Aarón y sus hijos que eran el sumo sacerdote, era el vínculo entre Dios y todas las tribus. Pero, si te das cuenta, aquí tenemos la orientación de norte, sur, este y oeste. Entonces, al oriente estaba Judá, Isaacar, Zabulón. ¿Por qué? Porque hablaba de lo que es la primavera, verano, otoño e invierno. ¿Sí? Entonces, están marcados de tal manera que aún aquí, esta alineación que están aquí, nos marca los tiempos. O sea, Dios no los puso nomás porque sí, sino está hablando de cómo se iban a acontecer los tiempos. O sea, es cómo están ahí. Ahora, es bien interesante saber que el calendario bíblico es sol y lunar, lo cual nos dice que la luna es trascendental para entender los tiempos de Dios, o sea, los tiempos, el diseño de tiempo en esta dimensión de espacio-tiempo. Entonces, las fases de la luna en el hemisferio norte, es decir, donde nosotros vivimos, así es como vas a ver la luna. La luna la vas a ver primero nueva, es decir, la luna nueva no se ve. La luna creciente, vas a ver aquí el pedacito, así como el gajito de mandarina del lado derecho, en el hemisferio norte. Después la vas a ver a la mitad, en la semana 2, o sea, la luna tiene más o menos 5 semanas, bueno, 4 semanas y algo, porque son 28 días, casi 29 del ciclo lunar. Y va a ser cuarto creciente, ¿verdad? Luego vamos a ver la mitad de la luna alumbrada. Ahorita debemos estar viendo, yo el día que regresaba con mi familia de San Luis Potosí, que nos quedamos varados en la carretera, traíamos esta luna de cuarto creciente porque obviamente había pasado la luna nueva el fin de semana y el día martes ya estábamos creciendo en esta parte. Se veía por la carretera, con la oscuridad de la carretera se podía apreciar muy bien la luna. Ahora vamos a estar hablando de que vamos a entrar a esta mitad, para después 3/4, hasta llegar a la luna llena. ¿Sí? Que esto lo vamos a tener el 14 de Tishri, que viene una fiesta importante, que es tabernáculos o enramadas o cabañas, la luna llena. Luego comienza a menguar, pues es decir, la dejamos como que se va apagando y vemos esta parte, luego vemos la mitad y luego vamos a ver el cuarto menguante, ¿ok? Ese es lo que llamamos cuarto menguante, a la izquierda. Si tú viajas a la parte sur del planeta, bueno, pues entonces lo vas a ver al revés. Acuérdate que allá abajo todo es al revés, ¿ok? Lo que no cambia es la luna nueva, nunca se va a ver. Eso apréndetelo, porque esto que te estoy diciendo es por algo, ¿sale? Para que entendamos lo que dice la escritura. No es mi tema un repaso, digamos, ni de geografía o de otra materia. No estoy dando regularización en este momento, solamente quiero que entendamos la palabra con datos, digamos, muy concretos. Espero que se alcance a ver, pero aquí es Nisan, amén. Esta imagen dice calendario hebreo, pero ya sabes, no se refiere al calendario hebreo. Fue dado a Israel como administrador de los pactos y las promesas. Y aquí en Nisan, 14 de Nisan, justo en una luna llena, casi todas las fiestas, la mayoría de las fiestas caen en luna llena.
¿ok? La palabra lo dice. Entonces, Pascua, Pesaj, cae el 14 de Nisan. Luego, las fiestas de panes sin levadura, estas van pegadas, ¿sí? Por eso muchos las consideran una sola. Y la Biblia habla de 3 festivales al año, que es 1, 2 y 3, que es tabernáculos, ¿sí? O sea, 3 festivales, 1, 2 y estos que sería el 3, ¿ok? Entonces, dice la Biblia, 3 veces se presentará delante de mí todo varón y no lo hará con las manos vacías. O sea, hay 3 convocaciones importantes, pero también se habla de 7, porque contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero también cuando contamos estas como una sola, porque van pegadas y están implícitas en la misma, ¿sí? Entonces contaríamos 1, 2, 3, 4, 5, esta que se añadió con el milagro de los macabeos, en lo que es digamos, en el intertestamentario, es decir, en el tiempo intertestamentario, antes de Malaquías a Mateo sucede esto. Esto es historia con los macabeos, cuando los griegos deshonran el templo y ellos lo dedican, lo vuelven a consagrar después de una lucha, para que entonces quede establecido, porque hay un milagro de Dios, hay una historia de un milagro que es verídica, y lo establecen ya, y Dios permitió que se quedara, de tal manera que te vas a dar cuenta que en el Evangelio de Juan, menciona el término Hanukkah o dedicación. Dice que cuando estaba en la fiesta de la dedicación era invierno, ahí está Jesús en el templo, ahí está Jesús haciendo algo. No sé si tú has leído en el libro de Juan, dice que era la fiesta de la dedicación y dice que era invierno. Entonces, la Biblia sí lo menciona, la fiesta de la dedicación, que era una fiesta judía, ¿ok? Entonces, si la Biblia lo menciona y hace referencia a Jesús, pues obviamente significa que se celebraba en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Entonces, sí es importante que nosotros atendamos estos tiempos, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos está marcando, pero se le considera, digamos, que entró y por eso es la sexta, si vemos estas 3 como una. Y en Juan 10, fíjate, ven conmigo a Juan 10, para que no te quede duda. Juan capítulo 10, Evangelio según San Juan capítulo 10, gloria a Jesús. Verso 22 dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación es la fiesta de Hanukkah. Era invierno, o sea, la Biblia ya lo está mencionando como parte de las festividades o las convocaciones. ¿Ok? Y la fiesta de Purim se menciona en Esther. ¿Ok? Entonces, en Esther se menciona la fiesta de Purim, que es cuando se libera el pueblo del yugo y va a poder hacer las cosas, digamos, a volver a dedicar el templo, ¿sí? A consagrar. Hay un milagro ahí poderoso. Esto es por febrero. Entonces, es la festividad de primavera o el festival de primavera. Luego viene aquí, ¿sí? El verano, primavera, verano, ¿no? Porque vamos a encontrar que verano comienza en junio. Pentecostés siempre cae entre mayo y junio. Acuérdense. Entonces, todas estas fiestas son de cosechas. Por lo tanto, el calendario bíblico es un calendario que está determinado por un ciclo agrícola de siembra cosecha, siembra cosecha. ¿Ok? Entonces, lo que hizo Dios fue establecer un calendario de bendición para Israel, pero que entendemos en la humanidad, o sea, que se reflejaba para la humanidad en el Mesías, para que la humanidad fuera bendecida en Cristo, que es todas estas fiestas o santas convocaciones anuncian a Cristo. Cristo es el centro y es el motivo,
no son los judíos, no, es Cristo. Cristo es el Cordero Pascual, Cristo dijo, yo soy el pan vivo que es en el cielo, Él es la primicia de la resurrección, Él es la palabra revelada, el verbo encarnada, que es el Shabbat, cuando reciben la Torá a Moisés. Cristo va a venir en un día de la trompeta, porque se tocará la trompeta, dijo Pablo, se tocará el shofar de Dios, y el Yom Kippur refleja el perdón que tenemos en Cristo, pero anuncia el juicio del gran trono blanco. ¿Ok? Eso lo vamos a ver el fin de semana. Y Sukkot, que es los tabernáculos, es la eternidad con Cristo. Ya nos casamos con Cristo y estamos por siempre viviendo en la Sukkah con Él como la esposa. Dice, habitaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es el templo de Dios con los hombres, dijo, la Nueva Jerusalén. La fiesta de las luces, que fue añadida, pero que es una fiesta de purificación, es una fiesta de consagración. En el paganismo se confundió se estableció como la Navidad, ¿ok? La Natividad. Pero sabemos que Jesús vino a nacer en tabernáculos, no en Navidad, ¿ok? No en diciembre. Cuando hablemos de tabernáculos vamos a volver a explicar eso, de que Cristo nació en septiembre, no nació en diciembre, ¿ok? Y se confundió. Ellos confundieron y tomaron una fiesta bíblica y la paganizaron en diciembre con unas fiestas llamadas Saturnalias, el festejo a Saturno, ¿sí? Y se pervirtió. Ya cuando hablemos de los tabernáculos en Sukkot y del nacimiento del Mesías, vamos a hablar después, por si ustedes dicen, bueno, entonces es malo que yo haga algo en diciembre, o es malo, no, vamos a ver qué es lo que podemos hacer y qué es lo que viene del paganismo, para que no confundamos. Y la fiesta de Purim, que es una fiesta de gozo, que es añadida, ¿ok? Que es la liberación del pueblo de Israel de el yugo, digamos, de muerte de Amalek, ¿ok? Entonces, a través de este calendario Dios estableció un ciclo de bendición, primero un ciclo de revelación del Mesías, del plan eterno de redención para la humanidad a través de Israel, por medio de Jesucristo, pero también al pueblo de Israel le dio es una llave de bendición. ¿Por qué? Porque ellos presentaban sus primicias de las cosechas y caía la lluvia temprana, ¿sí? Para que la cosecha de la cebada, la cosecha del cereal de la cebada, la cosecha de algunos frutos, eran presentados al sacerdote, él bendecía y entonces ellos tenían 6 meses más para la cosecha segunda. Pero 3 meses después de esto, entonces venía el tiempo de Pentecostés, que era 50 días después de la Pascua, justamente en la cosecha del trigo. ¿Sí? Era la cosecha del trigo. O sea, la bendición de aquí era soltada por el sacerdote para que ellos tuvieran una cosecha de trigo. Y en el trigo ellos traían una ofrenda mecida de las gavillas al sacerdote para soltar otra bendición. Y entonces la bendición de la primavera dice, nunca se presentará, Deuteronomio 16:16, dice, no se presentará delante de mí varón alguno con las manos vacías. Entonces, en Levítico 23 y en Éxodo capítulo 23 también, vamos a encontrar que dice, 3 veces se presentará de mí todo varón y no lo hará con las manos vacías. Era en primavera, en Pentecostés y en la fiesta del otoño, las festividades de otoño que era tabernáculos. Se presentaban las primicias de lo que es la cebada, del trigo, y acá era de los frutos de la tierra, el limón y otros frutos que se daban aquí. Y esta era una de las bendiciones más grandes, porque esta ofrenda era muy, muy especial y esta garantizaba que a pesar del invierno, porque venía el invierno, ellos les iba a alcanzar para poder volver a cosechar volver a sembrar y mantenerse durante este tiempo que no había cosecha. Entonces, 3 veces, tres ofrendas proféticas, 3 ofrendas que eran muy poderosas para poder traer una bendición, un ciclo de bendición. Esto es importante porque a veces nosotros no entendemos el ciclo que Dios pone y entonces decimos, no, es que pues, Dios bendice, sí, Dios bendice, pero no te estás moviendo conforme al calendario de Dios. Y es muy importante. Tenemos bendición en Cristo, por supuesto, pero a veces no entendemos que la gracia no eliminó la ley.
Y esto no es ley, ¿eh? Esto no es de la ley. O sea, no estoy judaizando, pero dice que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, cuando nosotros extraemos las verdades proféticas y la revelación que Dios estableció en Cristo y encontramos esas llaves escondidas aquí, y en Cristo lo hacemos, entonces nosotros vemos que ya no lo hacemos en el templo de Moisés, en el templo de Salomón, perdón, o de Herodes, y tampoco lo hacemos bajo el sacerdocio levítico, porque por muchos decimos, bueno, es que ya eso ya no está porque ya no hay templo, y eso lo llevaban al templo, ¿sí? Malaquías dice, traed los diezmos y las ofrendas al templo, hay alimento en mi casa, al alfol, y el alfol y el templo que eran los graneros, que era donde se guardaba para los sacerdotes. No, pero Jesús dijo que él quería que el pueblo entendiera que no debería dejar hacer las cosas, porque los religiosos pues eran muy religiosos, pero dijo Jesús, diezmáis la menta, diezmáis el comillo, diezmáis, o sea, eso sí eran muy exagerados, muy quisquillosos, pero dijo Jesús, no dejéis a él hacer esto, dice que no dejes de hacer esto, ¿sí? Vengan conmigo a Mateo 23. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debías haber hecho sin descuidar aquellas. ¿Sí? O sea, Jesús no está diciendo esto ya no vale, no, no lo descuides, o sea, síguelo haciendo. Nosotros ya no ofrendamos ni diezmamos en el templo, no lo hacemos con los animales porque no es parte de nuestra economía ahora, sino que ahora estamos en una economía diferente, pero en una revelación de bendición diferente, que es el sacerdocio según Melquisedec. Muchos dicen, no, pastor, es que yo ya no diezmo. ¿Por qué? Porque eso lo estableció Dios en la ley, ¿no es cierto? Abraham le dio diezmos, no a Aarón. Dice que él diezmó por Leví, o sea, con alguien mucho superior, mucho más grande, que era Melquisedec. Entonces, el diezmo no es de la ley. El diezmo, Abraham dice, yo voy a diezmar porque él entendía, él era alguien entendido, él era un profeta. Entonces, no era cualquier humano, cristiano, perdón, emocional, que dijo, ay, me emocioné y ahora sí voy a darle. No, no, no. Él sabía que la bendición tenía que ser en un diseño superior, que era Melquisedec, que es Jesucristo. Entonces, el diezmo nosotros no lo entregamos bajo el sacerdocio arónico levítico, sino bajo el sacerdocio de Melquisedec, que es a Cristo Jesús. Amén. Entonces, lo mismo sucede con estas ofrendas, 3 ofrendas especiales que nosotros hemos tomado por revelación y por gracia de Dios, y desde que el Señor nos los ha dado como algo para nosotros que tenemos que hacer, hemos visto la bendición de Dios. Y así lo hemos enseñado y ha habido testimonios y podría abrirles el micrófono a varios de ustedes para que testifiquen cómo es que Dios hace todo con un propósito. Pero desconocer el principio de tiempo, de tiempos de bendición, de tiempos de cómo funciona este ciclo, pues ignoramos. El mismo Salomón dice, para todo hay tiempo. Entonces, esto está en las estaciones, pero no hablo de Babilonia, ni hablo de que es por suerte, de que, ay, qué bueno que es primavera, o que no, yo estoy en bendición, porque en Cristo me pertenece siempre la bendición, pero yo entiendo que se cumplió en Cristo y que yo me muevo en Cristo, no en la ley de Moisés, ni en el sacerdocio levítico. ¿Ok? Ahora, fíjense lo que dice el libro de Levítico 23, verso 4. Además del día de descanso, estos son los festivales establecidos por el Señor, los días oficiales para Asamblea Santa, que deberán celebrarse en las fechas señaladas cada año. Y aquí dice, la Pascua y el Festival de los Panes sin Levadura. La Pascua del Señor comienza a la caída del sol en el día 14 del primer mes, es decir, en el mes de Nisan. Al día siguiente, el día 15 del mes, comenzarás a celebrar el Festival de los Panes sin Levadura. Este festival en honor al Señor continúa por 7 días y durante ese tiempo tendrás que preparar el pan que comas sin levadura. El primer día del festival, todo el pueblo dejará el trabajo habitual y celebrará un día oficial de Asamblea Santa. Durante 7 días deberás presentar ofrendas especiales al Señor.
Al séptimo día, nuevamente el pueblo dejará todo su trabajo habitual para celebrar un día oficial de asamblea santa. Esto es lo que se conoce como Semana Santa. Bueno, se coincide con lo que en el romanismo es Semana Santa, aunque no siempre coincide porque no es lo mismo, pero si somos estrictos, ellos hacen muchas cosas que no están, ¿sí? Y que sabemos que, ya lo he explicado, si me quedo explicando ahorita todas las 7 fiestas, pues no voy a acabar, ¿sale? Pero estoy haciendo por todos, por los que quizá apenas estamos aprendiendo esto, los que tenemos que reafirmarlo y pues ya los que ya saben. Entonces, regreso a esto, ya vimos Nisan. Celebración de la primera cosecha. Dice entonces el Señor dijo a Moisés, de las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando entras en la tierra que yo te doy y recoges la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu cosecha de grano. Al día siguiente, del día de descanso, el sacerdote levantará ante el Señor, la levantará ante el Señor a fin de que sea aceptada a tu favor. Ese mismo día deberás sacrificar un cordero de un año sin defecto como una ofrenda quemada al Señor. Y luego dice ya cuánto va a presentar específicamente de otra ofrenda, ¿sí? Una libación, debes ofrecer 1 litro de vino como ofrenda líquida. Esto es una libación, sobre la, eh, derramaba sobre el altar ese vino. Entonces, dice, no comas pan y grano tostado antes de llevar tu ofrenda a Dios. Dice, esta es una ley perpetua. Perpetua significa que será por siempre. Aún en la eternidad, la Biblia habla de que se celebrará Pascua. Jesús dijo, no volveré a comer este fruto, este ceder de Pesach, hasta que lo haga ya con ustedes en mi reino. Y en Apocalipsis nos habla de las fiestas de los tabernáculos, que subirán de año en año. Igual Isaías subirá a todas las naciones, y el que no suba será cortado de su pueblo. El festival de la cosecha, que es lo que es Pentecostés o Shavuot, ¿sí? Que es el manojo de grano para que esté levantado como una ofrenda especial. Contaré 7 semanas completas, que es el Pentecostés. Esta versión, si la quieren buscar, es lo que es la Nueva Traducción Viviente. ¿Ok? Entonces dice que el sacerdote levantará los 2 corderos y no harás ningún trabajo. Es día de reposo. Esta es una ley perpetua. ¿Ok? Cuando recojas las cosechas de tu tierra, no sigues el grano en las orillas. Esta base en esta fiesta se compartía con los pobres, con los necesitados, con los extranjeros. Es lo que se llamaba la esquina. Deja para que no todo te lo comas, sino déjale a las viudas. Es lo que hizo Ruth. ¿Sale? Volvemos a esto. Ahora, Festival de las Trompetas. Ya estamos en lo que es el otoño. El Señor dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. El primer día del mes señalado, es decir, el mes séptimo, a principios del otoño, ya ven cómo coincide con el equinoccio de otoño, guardarás un día de descanso absoluto. Será un día oficial de Asamblea Santa, un día conmemorado con toques fuertes de trompeta. Cuando habla de trompeta, habla de cuerno de carnero, el shofar, cuerno de carnero. ¿Ok? No harás ningún trabajo habitual en ese día. En cambio, deberás presentar ofrendas especiales al Señor. Ahora, este es el día de la trompeta, Yom Teruah, que ahora se celebra no con este nombre, sino con Rosh Hashanah, que es el día del primer día del año, que es lo que se conoce como Rosh Hashanah, que es cabeza de año. Eso significa Rosh Hashanah. No es año nuevo, es cabeza de año. Comienza un ciclo nuevo. Ahora estamos en el 5781. Ya estamos en un año nuevo, un tiempo nuevo proféticamente y bíblicamente hablando. Ahora, fíjate, nomás como dato bíblico. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta. Cuando usa trompeta Pablo, se refiere al cuerno de carnero de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. ¿Ok? Ahora, voy a regresarme porque quiero enseñarte algo. Todas las fiestas caen en luna llena. 14 de Nisan, Pesach. Shavuot, Pentecostés. ¿Sí? 14 de Tishri, Tabernáculos. Pero la única fiesta que no cae en luna llena, ¿sí?
O sea, la luna llena es fácil de identificar y sabes cuál es el tiempo. Hoy tú tienes internet, hoy tú tienes calendario y tienes muchas cosas. Pero en el tiempo de Dios, o sea, en el tiempo, perdón, histórico de Israel, no tenían esto. Entonces, ¿cómo identificaban? Ah, pues es la luna llena, ya es el tiempo, iban contando. Pero la única fiesta que no se sabía el día ni la hora, así lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses, Jesús dijo, no, nadie sabe el día ni la hora, sino solo mi Padre, perdón. Pero la única fiesta que no se sabía cuándo era exactamente, sino que tenían que esperar una señal y se tocaba la trompeta como señal de que ese era el día, era lo que es Yom Teruah o el día de la trompeta o Rosh Hashanah, que cae en luna nueva. Entonces, como no había luna, ellos no sabían cuándo iba a caer porque no se podía ver. Hoy tú ya buscas en internet y buscas calendarios y todo y ahí te pone tal día. Ellos dependían de una señal, la señal de que no había luna, de que la luna estaba escondida, que era la luna nueva. ¿Ok? Entonces, la luna nueva anunciaba el Yom Teruah. Yom Teruah o Día de la Trompeta o Rosh Hashanah cae en luna nueva y se festeja 2 días para que no haya una equivocación. Exactamente, es que no, no sé si fue bien hoy o mañana, entonces es dos días. ¿Ok? Por eso comenzó el viernes, terminó el domingo. ¿Por qué? Porque es la luna nueva, la luna que no se ve. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:16 que será a través de un abrir y cerrar de ojos. ¿Ok? Y pensamos que será tan rápido que entonces, si te quedaste, te quedaste. No. Ve, y solo lo voy a explicar porque ya pasó esta fiesta y por eso te decía que Jesús viene en un Yom Teruah. ¿Ok? No lo digo yo, lo dice la palabra. No sabemos cuál, no sabemos el día, no sabemos la hora, pero no ignoramos las señales que el Padre dejó para nosotros. Porque el Señor mismo, 4:16, 1 de Tesalonicenses, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, con shofar de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor para recibir al Señor en el aire. ¿Ok? Pero vengan conmigo, gloria a Jesús. Entonces, aleluya. Entonces, no, no va a ser así de que de repente, ¿cuándo? No, aquí dice, es un tocar de trompeta. ¿Cuándo? En luna nueva. ¿Sí? En luna nueva. ¿Sí? Será a través del toque de shofar. Estás haciendo alusión a Yom Teruah. Está haciendo alusión a Yom Teruah. Está haciendo alusión a un tiempo profético. ¿Sí? Está haciendo alusión a eso. Ahora ven conmigo a 1 Corintios capítulo 15 para confirmar esto que te estoy diciendo. Fíjate lo que dice versos 51 y 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está hablando de lo mismo que 1 Tesalonicenses 4. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Sí? Y a la final trompeta es al shofar final o al shofar último, porque se tocará el shofar y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pero dice en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué dice en un abrir y cerrar de ojos? Porque el shofarista que tocaba en el templo no sabía cuándo iba a tocar, pero el sumo sacerdote tenía que estar al pendiente de la luna nueva. Entonces, cuando la luna nueva apareciera, es decir, no se viera ya, el sumo sacerdote le cerraba el ojo al shofarista, ¿sí?
le hacía un guiño de ojo, por eso dice un abrir y cerrar de ojos. Esta frase, abrir y cerrar de ojos, nosotros la entendemos muy occidentalmente, o sea, desde nuestra perspectiva cultural. Pero cuando dice en un abrir y cerrar de ojos, estamos hablando de el guiño que le hacía el sumo sacerdote al chofarista diciéndole, es el tiempo. Ahora, ese guiño lo va a hacer Jesucristo, ¿verdad? A que se toque la trompeta, al arcángel de la trompeta, y que pueda saber que cuando el Padre le diga, ahora va a tocar el shofar y Cristo vendrá por nosotros. Entonces, no se refiere a la rapidez, se refiere al momento en el cual la venida del Señor está. Pero todo esto está codificado solamente para aquellos que entienden el lenguaje de los Moadim. ¿Ok? Ahora, ese es el Festival de la Trompeta. Ahora, dice el Día del Perdón, que ese vamos a hablar el domingo o el fin de semana. El Señor le dijo a Moisés, asegúrate de celebrar el Día del Perdón, que es el Yom Kippur. En el 10º día del mismo mes, es decir, del mes séptimo, 9 días después del Festival de las Trompetas. Lo celebrarás como día oficial de Asamblea Santa. Es decir, el día 10, aquí dice el día 10 del mes séptimo. Las trompetas es el 1, 9 días después es el 10. Es un día de reposo y es un día de ayuno. Aquí está. Dice que deben de ayunar. Dice, este será un día de descanso absoluto y en ese día debes negarte a ti mismo. Cuando dice negarte a ti mismo, el Reina Valera dice, afligirás tu alma. Entonces, es un día de ayuno para arrepentimiento. Este que anuncia que el perdón que tenemos en Cristo, ¿sí? Él es nuestra paz. Pero también anuncia que un día toda la humanidad seremos juzgados. Ahora, nosotros en Cristo pasaremos voy a adelantar un poquito de lo del fin de semana, pasaremos a lo que es el tribunal de Cristo, ¿sí? Pero los impíos, los que resucitan, dice la Biblia, y los que quedan ahí después de todo el tiempo profético, digamos, de los fines de los tiempos, salen a juicio del gran trono blanco. Entonces, el día del perdón es para los hijos de Dios, si hay un juicio, sí, por supuesto, que es el tribunal de Cristo, pero para los impíos, los que no aceptaron a Cristo, será el juicio del gran trono blanco. ¿Ok? Esto es una anunciación de lo que sucederá. Pero ahorita están los días temibles, que son del primero, que es el Festival de las Trompetas, al día 10. Los libros se abren. Lo dice Apocalipsis, se abrieron los libros. ¿Qué libros? El libro de la vida, el libro de los condenados y el libro de los intermedios. Es lo que se abre. Eso voy a explicarlo el día domingo. Bueno, el fin de semana. ¿Ok? Entonces, ahorita son los 10 días temibles para que entendamos los tiempos proféticos de Dios. ¿Ok? Ahora, por último, tenemos al festival de lo que son las enramadas o Sukkot o las cabañas. Son 7 días de fiesta a partir de el día 15, que es después, 5 días después del día del perdón. Entonces, ahí son 7 días y se le agrega uno, entonces son 8 y es una fiesta tremenda, pero fíjate que de este día se presenta la ofrenda especial. ¿Ok? Y dice aquí, estos son los festivales establecidos por el Señor, los celebrarás cada año como días oficiales de Asamblea Santa, presentando ofrendas especiales al Señor, ofrendas quemadas de granos, sacrificios, ofrendas líquidas, cada uno en su debido día. Es decir, que seguían sacrificando en el templo lo que era diario, los holocaustos, por el pecado, por todo eso, más aparte era esto. Y dice, tendrán que celebrar estos 3 festivales, además de los días de descanso habituales del Señor. Las ofrendas también son adicionales a las ofrendas personales, a las ofrendas que das para cumplir tus votos, es decir, a los votos y a las ofrendas voluntarias que le presentas al Señor. O sea, está haciendo una especificación es bien importante
que entienda el pueblo, o sea, le dijo Dios al pueblo que esto es una ofrenda especial. Entonces, bien importante, cuando tú Dios le des un voto, da esa ofrenda de voto. Cuando des un diezmo, da un diezmo. Cuando des una ofrenda voluntaria, hazlo. Pero nunca trates de engañar al Señor de que, ¿sabes qué? Pues yo doy esto, pero ya como si fuera otra cosa. No, Dios sí se fija en eso, no el pastor. No se las damos al pastor, a la iglesia, se las damos al Señor. ¿Ok? Entonces, nunca tratemos de darle a Dios algo que no. ¿Por qué? Porque ya vimos a Ananías y Zafira, trataron de engañar al Espíritu Santo, pero los engañados fueron ellos. Entonces, si vas a hacer algo, siempre se los he dicho, hazlo de corazón. Pablo dice de corazón alegre, Dios ama al dador alegre, pero si no lo vas a hacer, entonces tú sabes, o sea, respeta. Si lo haces, hazlo con temor. Si no lo haces, entonces Dios será el que pues también lo vea. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo hacemos para la gloria y la honra de Dios. ¿Sale? Pues yo solamente, mi trabajo es enseñar y soltar la palabra y dar las bases bíblicas para la bendición del pueblo, porque es lo que hacía el sacerdote. Le enseñaba al pueblo a distinguir lo santo de lo profano y soltaba la bendición. Ya no lo hacemos en la bendición arónica, sino en que en Cristo somos benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Pero cuando entendemos lo que el Padre ha establecido y que se ha cumplido en Cristo, ahora ya esto ya no es una promesa, es un cumplimiento y es poderoso. Además de que esto nos refleja que un día estaremos por siempre con Cristo Jesús por la eternidad. Amén. Entonces, aquí está lo de tarea. Y bueno, cerramos el ciclo con lo que fue primavera, verano, otoño, invierno y cómo los tiempos están ahí bien específicos.